Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En la clase de hoy, en el video de hoy, vamos a ver un poco sobre las técnicas de programación en Windows Builder. Les recuerdo que tenemos sobre este tema, sobre Windows Builder, un video introductorio, por lo que si no vieron todavía la introducción a Windows Builder, les recomiendo que primero vean ese video para poder después ver este. Así que, sin más preámbulos, podemos comenzar. Absolute Layout. Entendemos que por defecto las bibliotecas de Swing ubican los controles, es decir, los elementos gráficos, en posiciones determinadas. Para evitar esto, se debe utilizar un Absolute Layout como primer componente del frame para que podamos agregar los elementos en cualquier locación que nosotros deseemos dentro de la ventana. Veámoslo con un ejemplo. Una vez que estamos dentro de la paleta de diseño, una vez ya creada la ventana, si queremos, fíjense que si queremos agregar elementos, hago clic en botón, me va a decir que solamente lo puedo agregar en algunas zonas dentro del frame. Y esto no está bueno. Lo ideal sería poder agregarlo en cualquier lugar. Para poder hacer esto, primero debemos seleccionar Absolute Layout y agregarlo dentro de nuestro frame. Una vez que hicimos esto, ahora podemos agregar botones en cualquier lugar dentro de nuestro frame. Muy bien, vamos a hablar entonces ahora un poco de los look and feels. Esto básicamente son, los look and feels son la apariencia que tiene nuestra aplicación en Java, ¿no? Apariencia en cuestiones de colores, de formas de botones, ¿no? A esto se denomina look and feel. Voy a adelantar un poquito la presentación para mostrarles dos, para que se entienda de qué estoy hablando. Fíjense que acá tenemos dos aplicaciones, ¿no?, simples, muy simplonas, las cuales tienen dos look and feel distintos, ¿no? Entonces, estas apariencias, más allá de que son los mismos botones, las mismas características, podemos jugar un poquito con esto y cambiarlas y elegir cuál queremos usar. Bien, entonces, volviendo un poquito para atrás, nos referíamos a esto como los look and feels. Y básicamente, para poder usar el look and feel del sistema, ¿no?, acá en este caso queremos usar la apariencia que tienen las ventanas en nuestro sistema, ¿no? En este caso será la apariencia de las ventanas de mi sistema. Tenemos que agregar estas líneas de código, ¿no?, en el front principal, ¿no?, que son las que vemos aquí debajo. Entonces, acá tenemos varias cositas, ¿no? Acá con esto utilizamos un método de clase, ¿no?, que va a ser el manager de toda la interfaz de usuario. Al mismo vamos a setear un look and feel, ¿no? Vamos a llamar a set look and feel, y el look and feel que va a setear va a depender. Yo en este caso el look and feel que quiero es el propio de mi sistema. Para pedir el look and feel propio de mi sistema tengo que llamar a esta instrucción, ¿no?, justamente este método. Y estos por supuesto tienen que estar dentro de un try catch, ¿no? Porque bueno, nos tenemos que poner guantes. Para manejar estas cosas siempre nos ponemos guantes. Bien, entonces vamos a ver primero, antes de continuar, vamos a ver cómo deberíamos ver este cambio de aquí. Voy a ir a Eclipse una vez más. Voy a crear una clase nueva, otra vez. En este caso va a ser una ventanita. Y voy a poner un nombre. Y acá quiero una ventanita look and feel, se llama. Simplemente para ver este cambio, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, esto lo tenemos que construir dentro de el main, ¿no? Lo que va a ser, ¿se acuerdan que tenemos este código por defecto? Entonces tenemos que escribir justo aquí debajo las siguientes líneas, que son las mismas que habíamos visto recién en la pantalla.
No las voy a copiar de vuelta desde un principio porque me parece que no quiero perder tiempo en el video escribiendo código, que lo ven ustedes en la diapositiva y en el video también. Lo voy a colocar aquí, ¿no? Que es el mismo código que está aquí en la presentación. Entonces, bueno, vamos a importar lo necesario y vamos a hacer lo siguiente. A ver, voy a comentar un segundo esto. A ver, vamos a comentarlo un segundito nada más para que veamos la diferencia. Aprieto OK, ¿no? Y acá tenemos las ventanitas de esta diferencia, de esta forma, ¿no? Ahora, fíjense, vamos a suponer que yo le agrego, ¿no? Le voy a agregar un botón, ¿no? Que va a ser, voy a ir aquí, acuérdense primero, siempre el layout absoluto, y voy a agregar un botoncito aquí debajo, ¿no? Que va a ser, lo voy a estirar un poquito, y simplemente eso, ni siquiera le voy a cambiar el nombre, simplemente eso. Entonces ahora corremos para que se note un poquito más esto, lo corremos de vuelta, y acá tenemos este aspecto. Fíjense lo que sucede cuando aplico el look and feel propio de mi sistema. A ver, vamos a descomentar estas líneas. Recuerden, esto tiene que estar justo cuando comienza el main, ¿no? Y vamos a correr esto, a ver. Podemos ver la diferencia, ¿no? Es un poquito más cuadrado ahora, un poquito más cuadrado de lo original, del anterior, ¿no? No sé si se va a percibir que hay una breve diferencia. Y así podemos utilizar muchos look and feels. Continuamos entonces con la diapositiva. Y bueno, también acá nos comenta que podemos agregar otros look and feels, ¿no? Externos, siempre instalando el shard correspondiente, ¿no? Para después llamarlo, ¿no? Con el método de referencia del set look and feel. O sea, podemos utilizar exteriores, eso sí se puede, los pueden buscar en internet. Pero siempre estos look and feel tienen que ser de alguna manera compatible con nuestra biblioteca, que en este caso es Swing. Entonces, si queremos utilizar otros look and feels diferentes, tiene que ser pertenecientes o tiene que poder trabajar con nuestra librería, que en este caso es Swing. Por ejemplo, está el look and feel JTattoo, ¿no? Que para JTattoo tenemos que utilizar estas líneas de código de aquí, ¿no? ¿Qué sucede? Por supuesto tenemos que tenerlo importado, si no, no va a funcionar. Entonces, bueno, acá tenemos diferencias, ¿no? Creo que esta de aquí va con JTattoo y esta no. Y así podemos hacer algunos cambios. Muy bien. Hablamos de los text fields. Los text fields serán las cajas de texto, ¿no? Que vamos a utilizar para justamente eso. Recibir, ¿no? Para almacenar texto y después procesarlo. Las cajas de texto están en particular presentes en todos los programas, ¿no? En la mayoría de programas. Son estas cajitas que simplemente nos dejan ingresar algún texto en particular, ¿no? Texto que puede ser determinado, con determinadas palabras, puede ser para ingresar una contraseña, ¿no? Los text fields normales, ¿no? Las cajas de texto normales. Tiene dos métodos que justamente van a ser los get y los set, ¿no? Uno para obtener, para pedir yo, ¿no? Para poder procesar, pedir cuál fue el valor ingresado, ¿no? Cuál fue la cadena ingresada, el texto ingresado, ¿no? Consultárselo, pedírselo, ¿no? Por medio de un get y de un get, sí. Y otro es cambiar ese texto, justamente, ¿no? Poner un texto programado, ¿no? Por supuesto, poner un texto determinado como valor dentro de ese text field, ¿no? Entonces, podemos hacer estas dos cosas utilizando los text fields. Ahora vamos a ver cómo. Otro dato en particular es que los text fields, si bien operan con palabras, por lo tanto operan con strings, por lo que hay que tener cuidado cuando procesamos, cuando hacemos conversiones explícitas, dice acá, con algunos datos.
Vamos a ver entonces un poquito el código de acá. Por un lado, acá nos imaginamos que ya tenemos una ventana, ¿no? Propiamente dicha. Tenemos ya una ventana creada y dentro de la misma ya tenemos un text field, una caja de texto, ¿no? Insisto. Entonces, aquí lo que sucede es que el valor, ¿no? Vamos a suponer que el usuario ingresó un texto y puso, no sé, Carlitos, ¿no? Bien, con este método, con getText, ¿no? Llamando por supuesto al text field, le voy a pedir, voy a guardar dentro de una variable, dentro de un string, ¿no? El valor ingresado, que en este caso podría ser Pedrito, ponele. Acá sucede que si justamente ese valor llega a ser un número, yo tengo que tener en cuenta, vamos a suponer que era no sé, era, qué sé yo, edad, ¿no? Si yo después voy a procesar edad como un valor entero, lo tengo que convertir, lo tengo que castear, ¿no? Hay que tener cuidado, porque primero lo tengo que castear. Y también tengo que tener cuidado de qué es lo que estoy casteando. Ojo, si yo voy a castear una cadena a entero, tengo que estar muy seguro de que esto sea un entero, porque podría puede haber alguna falla. Esto se guarda, por supuesto, dentro de una variable entera, ¿no? Y acá, por ejemplo, lo que hace es, bueno, modifica el valor, lo procesa de alguna manera. Entonces, acá tenemos esto mismo de siempre, ¿no? Tenemos información que ingresa que ingresa de afuera, ¿no? De parte del usuario. Tenemos un procesamiento, ¿no? Nosotros procesamos, en este caso, lo recibimos, lo casteamos, y le sumamos un valor más, o sea, le aumentamos a 1. Y una vez que hacemos esto, lo volvemos a mostrar en pantalla, ¿no? ¿Qué mostramos en pantalla? Y mostramos en pantalla justamente el valor, el resultado total de lo que fue la manipulación de este valor inicial. Entonces recibimos un dato, lo procesamos y devolvemos un resultado en el mismo lugar, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cómo podríamos hacer algo así en Eclipse. Bien, en la clase de siempre, perdón, en el proyecto de siempre que yo tengo creado, voy a crear una nueva ventanita y vamos a ponerle ventana inicial, ventana inicio le voy a poner. Y esta ventanita, lo que voy a hacer es lo siguiente. Acuérdense, siempre tenemos texto creado ya. Vamos a trabajar acá, ¿no? En la parte donde en el método donde se inicializan todos los componentes, ¿no? Le voy a agrandar un poquito. Vamos a trabajar acá. Vamos a agregar entonces un text field, ¿no? Vamos a ir a la parte de diseño y vamos a buscarlo, ¿ven? En componentes, JTextField, acá lo tenemos, ¿no? Ojo, 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 casi se me olvida. Tenemos que agregar el layout absoluto, el layout, absolute layouts y aplicarlo. Siempre vamos a repetir eso. Bien, ahora sí, volvemos a los componentes, seleccionamos el text field y elegimos dónde ponerlo. Por ejemplo, lo vamos a poner aquí, ¿no? Entonces lo ponemos acá. Vamos a agrandar un poquito para que sea un poquito más grande, porque me gusta verlo así. Y vamos a agregar un botoncito también nuevo, ¿no? Entonces tenemos un text field y un botoncito. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver al código y fíjense cómo aquí ya se agregaron los dos nuevos componentes. Por un lado tenemos la caja de texto y por otro lado tenemos el botón. Bien, a este text field lo que voy a hacer primero de todo, le voy a cambiar... No, me gusta el nombre, no me gusta el nombre. A este le voy a cambiar el nombre. El botón no me gusta el nombre que tiene. Yo quiero hacer el mismo código que vimos en el PDF, entonces le voy a cambiar el nombre. Y vamos a ponerle botón sumar, ¿no? Ahí está. Y vamos a ponerle sumar 1, ¿no? Botón sumar. Así cuando yo muestro el programa, vamos a ver esto, ¿no? El text field, propiamente dicho, y por otro lado vamos a ver el sumar 1. Entonces, ahora, pero ¿qué pasa? Si yo puedo ingresar texto acá, sí, puedo poner
1, 2, 3, puedo poner lo que yo quiero. El asunto aquí es que no pasa nada. Si yo agrego valores y pongo sumar, no pasa absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que darle la lógica, propiamente dicho. Para darle lógica a nuestro programa, tenemos que, vamos a ir a diseño, a sumar le vamos a agregar un evento, al botón sumar, lo voy a hacer doble clic, ¿no? Esto va a hacer que se abra aquí, ¿no? Que se aparezcan nuevas líneas de código, sin ir más lejos van a ser estas, el Action Listener, ¿no? El cual, dentro del mismo, tengo que darle una serie de instrucciones para que ejecute. ¿Cuándo las va a ejecutar? Y cuando haga clic justamente en ese botón. Entonces, acá lo reacomodé un poquito para que sea más claro. Yo le voy a decir que cuando haga clic en el botón, ¿no? Quiero que suceda lo siguiente. Así como habíamos visto en el PDF, ¿no? Vamos a crear un string str que va a ser igual al text field punto getText, ¿no? Que esto va a ser dame el texto, ¿no? Lo guardo en una variable. Después, a este string lo que vamos a hacer, lo vamos a castear, ¿no? Hay muchas formas de hacer un casteo, pero voy a crear una variable llamada int valor para guardar el entero. Y vamos a llamar a integer punto parseInt acá, y vamos a parsear, cambiar el string. Entonces, esto me convierte, por ejemplo, 1 a 1 entero. Muy bien. Entonces, y ahora sumamos el valor. Vamos a hacer suma es igual int valor es igual a suma más 1, a valor más 1, y valor es igual a valor más 1. Esto de otra forma le podría decir valor más igual 1 también. Incremento, ¿no? El valor. Y al final ponemos el set. Voy a llamar a textfield punto set text y le vamos a poner, en este caso, valor, ¿no? A esto le vamos a sumar, ahí está. Como es un entero, no puedo guardar un entero allí, le sumamos simplemente unas comillitas, una cadenita vacía, para que me lo tome como cadena. Vamos a probar esto ahora entonces cómo funciona. Voy a correr. Y voy a poner número 1. Voy a hacer un clic en sumar 1 y ahora va a ser un 2, ¿no? Voy a poner 890. Voy a hacer clic en sumar 1 y ahora va a ser 891. Voy a poner 64. Sumar 1, 65. ¿Cuál es el valor? 65. Entonces sumar 1, 66. 67, 68, 69. Y ahí podemos estar un buen rato. Entonces de esta manera podemos jugar, ¿no? Con los text fields. En este caso con un botoncito. ¿Qué sucede? En la presentación, en la diapositiva, decía que teníamos que tener cuidado al manipular y cambiar los tipos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo en vez de 69 le pongo fer y pongo sumar 1? Acá tenemos un error. Y tenemos un error un poquito complejo, ¿no? Porque estoy diciendo que sume cosas que no son, ¿no? Estoy diciendo, nada, no está bueno. Entonces tenemos que cuidar mucho qué es lo que voy a recibir. Antes de hacer cualquier cosa tengo que tener cuidado.
Entonces, será cuestión de ustedes también, con todos los contenidos que estamos viendo, buscar estrategias para evitar estas cosas. Así que bueno, ahora sí podemos pasar al siguiente tema. Muy bien, ahora vamos a hablar entonces, al próximo controlador que vamos a aprender son los combo box. Un combo box es, como sugiere aquí, es adecuado cuando el usuario debe seleccionar entre un conjunto de opciones grandes o bien determinado dinámicamente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer, en el ejemplo que vemos aquí, la idea es que podamos ingresar nuestro nombre y el club, ¿no? Nuestro club. Imagínense, claro, para lo que es la selección del nombre utilizamos un text field, pero ¿qué sucedería para el caso de ingresar el club? Imagínense, insisto, si para ingresar el club, nuestro club, el club que el usuario, digamos, imagínense si fuese un text field también. Sería muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque capaz que uno va a poner Boca, otro va a poner Boca Juniors, otro va a poner Boquita, ¿no? Y pueden llegar a haber muchas inconsistencias, porque vamos a tener los mismos valores, los mismos clubes, pero mencionados de otra manera. Entonces no va a estar tan bueno trabajar, en este caso, con un text field. Para eso existe esta alternativa, que son los combo box, ¿no? Con un combo box vamos a poder agregar muchas opciones, muchas alternativas, ¿no? De manera controlada, para que si vos puedas elegir la que yo quiero de todas estas opciones, y poder, por supuesto, procesar ese dato en particular. Con los combo box vamos a trabajar con, y este es un nuevo concepto que vamos a aprender, que es en este caso es un default combo box model, ¿no? Esto básicamente un default combo box model y en general los models, ¿no? Vamos a hablar mucho sobre los modelos, que son unos componentes principales de lo que es Swing, ¿no? ¿Por qué? Cuando hablamos de modelos, nos referimos a los modelos de datos, al modelo de datos del control. ¿De qué control? En este caso de los combo boxes. Entonces, un modelo de datos va a especificar cómo se muestran los datos y cómo se seleccionan, ¿no? Para este caso en particular. Entonces, va a haber otros componentes, vamos a conocer otros componentes dentro de Swing que también se manejan con modelo de datos, ¿no? Y cada uno se manejará de forma diferente. Ahora entonces, vamos a ver cómo manejamos los modelos, los datos dentro de los combo box, ¿no? En particular en Swing. Vamos a ver un breve ejemplo, ¿no? Del mismo para trabajar un poquito con él. Muy bien, entonces yo para este caso ya tengo creado un proyecto en Java utilizando justamente Swing, Windows Builder. Simplemente agregué un text field, como lo mostré anteriormente. Nada, en este caso no hace absolutamente nada, ¿no? Simplemente lo dejo a modo ilustrativo. Y lo que vamos a hacer ahora es la parte del club, como lo vimos en el PDF, ¿no? Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, vamos a ir a la parte de diseño, ¿no? Y allí mismo esto lo voy a cerrar primero, ahí. Y primero vamos a ver, voy a poner un poquito la lupa, así se ve mejor. Vamos a buscar aquí dentro combo box, ¿no? JCombo box y lo vamos a insertar, ¿no? Nos vamos a ir por aquí y lo vamos a insertar acá, ¿no? Una vez insertado, bueno, los voy a tirar un poquito ahí y vamos a agregar un label para anunciar de alguna manera qué es lo que quiero. Entonces en este label lo vamos a llamar, voy a alejar un poquito, así ya vemos una vista global. Ahí agregué el combo box, insisto, está siempre todo en los componentes. En el label le voy a poner ingrese su club.
Entonces, de esta forma, ya tenemos, bueno, el texto ya está agregado, ya agregamos el combo box y el enunciado, que es lo que queremos que haga, ¿no? Ahora, ¿la historia termina acá? No, la historia no termina acá, la historia recién comienza. Perdón, vamos a ir de vuelta a código y vamos a ver lo siguiente. Si yo ejecuto esto, pongo OK, obviamente que no va a pasar nada, ¿no? Si yo quiero elegir algún club, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, vamos a ver ahora cómo hacer justamente para poder seleccionar algún club. Vamos a verlo, a ver. Vamos a... Aquí debajo, ¿no? Fíjense, ya creamos el combo box, ¿no? El label, tenemos todo crédito. Y aquí debajo vamos a seguir jugando con la variable esta que es combo box. Insisto, todos los componentes siempre se van a agregar dentro del método initialize, ¿no? Para este caso en particular, ojo. Entonces, una vez que ya agregué los text, field, el combo box y tengo todo armadito, vamos a continuar. Ahora lo que voy a hacer es darle, le voy a dar el ingreso de datos, ¿no? Voy a crear el modelo para poder ingresar datos en el combo box, justamente. Para esto, vamos a setear el modelo. Voy a llamar simplemente a combo box.setModel, ¿no? ¿Qué tipo, con qué modelo vamos a trabajar? Bueno, como vimos en el PDF, vamos a trabajar con un default combo box model, ¿no? Combo box model, y al mismo lo vamos a inicializar con los siguientes parámetros, ¿no? Esto seguramente voy a tener que importar. ¿Cuáles van a ser los parámetros de nuestro combo box model? ¿No? ¿De qué forma tenemos que ingresarlo? Lo primero que vamos a hacer, todo esto debe estar siempre dentro de un arreglo de strings. Entonces vamos a generar un arreglo de strings, ¿no? Y el cual va a tener algunos argumentos. ¿Cuáles van a ser? Bueno, el primer van a tener varios, ¿no? Depende de la cantidad de opciones que nosotros queramos poner, por supuesto. Pero el primero siempre tiene que ser qué es lo que yo quiero que haga el usuario, ¿no? Acuérdense, el modelo de datos se encarga de especificar qué datos se muestran y qué se selecciona. Yo pongo aquí como primer argumento, seleccione un club, o su club, mejor dicho. O vamos a poner, no sé, eh, podemos poner cualquier cosa, lo que nosotros queramos, ¿no? Vamos a poner en este caso ninguno, como que todavía no está ninguno seleccionado. Entonces, esa es la primera opción, lo primero que va a aparecer. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a poner entonces lo primero, seleccione su club. Como segundo argumento, lo que vamos a poner es lo siguiente. Todos los clubes que queremos que ingresen. Todos. ¿Cuáles? Bueno, Boca, River, no conozco muchos, pero Chacarita, todos los que nosotros queramos, ¿no? Una vez que, insisto, agregamos ya las opciones, las alternativas que queremos seleccionar, ya podemos previsualizar para ver cómo funciona nuestro combo box. Entonces, simplemente esta línea de código, la misma que está en el PDF, corremos y ahora, como podemos ver, si yo hago clic en el combo box, voy a poder ver todas las opciones, ¿no? River, ¿no? Y así voy a poder seleccionar todas. Vamos a avanzar entonces un poco más con la lectura. Otra cosa que también se trabaja muchísimo con los combo box va a ser obtener, ¿no?, el objeto seleccionado, porque claro, está buenísimo, lo podemos construir, pero ¿y ahora qué hago con la selección? Bueno, tenemos dos formas de poder tomar la selección realizada, ¿no? El seleccionado a partir del combo box, el elemento, puede ser River, Boca, quien sea que fue elegido. Podemos obtener ese valor, cuál fue el valor seleccionado, ¿no?, por medio de código,
Y lo podemos hacer de dos maneras. En primer lugar, lo podemos hacer llamando al método de ComboBox llamado getSelectIndex, selectedIndex, que básicamente me va a devolver el índice que fue seleccionado, por número, ¿no? Para esto deberíamos tener en cuenta y conocer bien cuál es la posición de cada elemento dentro del arreglo, ¿no? Porque nos revuelve justamente esa posición. La segunda forma va a ser a partir de getSelectedItem, ¿no? Que me va a devolver en particular un objeto. Tenemos que tener en cuenta justamente que esto, al devolverme un objeto, no lo puedo guardar dentro de un string, porque es un objeto, ¿no? Eh, Justamente pertenece a la clase object, no a string. Para esto, antes de poder hacer eso, tengo que castear el object a string, y ahí sí lo voy a poder obtener. Entonces, esto es similar, casi igual, idéntico a cuando trabajamos con los text fields, ¿no? En la forma de obtenerlo, digamos, con el get. Acá es lo mismo, simplemente que estamos trabajando con ComboBox. En nuestro mismo ejemplo, si ahora queremos trabajar con estas dos instrucciones, podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a suponer, vamos a ir a la parte de diseño, es el mismo proyecto que estábamos trabajando antes, ¿no? Vamos a ir a la parte de diseño, y aquí lo que vamos a hacer es simplemente agregar un botón para poder de alguna manera que comience, ¿no? Que ejecute justamente esta lectura de lo que va a ser el valor seleccionado dentro del combo box. Vamos a crear un nuevo botoncito, entonces le vamos a poner confirmar de alguna manera. Y aquí vamos a cambiarle también el nombre de la variable porque no me gusta el nombre por defecto que tiene, y le voy a poner también botón confirmar. Para este caso, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, el botón ya está agregado, como siempre, y voy a agregar la acción. Yo le voy a decir, para este caso, lo que le voy a decir es lo siguiente. Le voy a decir que al momento de hacer clic en confirmar, quiero que me muestre por terminal, por consola, cuál fue el número de índice, el índice, digamos, ¿no? El valor, el índice seleccionado del combo box. Entonces, para esto, simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a guardar el índice en una variable de tipo entero, índice, y así como tal cual lo vimos en la diapositiva, voy a llamar a justamente mi combo box, ¿no? Punto get selected index, y de esta manera voy a poder guardar el índice justamente que fue seleccionado en esta variable. Ahora, ¿qué quiero hacer? Lo quiero mostrar por consola. Bueno, voy a hacer un print y le voy a decir el índice seleccionado fue, ¿no? A ver, voy a acomodar esto aquí. El índice seleccionado fue más índice, ¿no? Simplemente esta línea la agregamos dentro del Action Listener. Y ahora sí podemos verlo. A ver, vamos a hacer clic en ejecutar. Acá se nos abre la ventanita. Vamos a seleccionar. Para este caso voy a seleccionar River, ¿no? Y le vamos a dar, perdón, se me fue. Y vamos a hacer un clic en confirmar. El índice seleccionado fue 2. ¿Ven? Se imprime en pantalla qué índice fue seleccionado. Si fuese el primero, Boca, el índice seleccionado fue 1, Chacarita, 3, y ahí me muestra el índice. A ver, no, va a ser medio raro hacer un programa justamente para que haga esto, ¿no? Pero lo que voy es que podemos utilizar procesar de manera muy fácil cuál fue el índice. ¿Qué tal si ahora trabajamos con la segunda opción, que va a ser por medio obteniendo el objeto seleccionado? Entonces, para esto, lo que vamos a hacer, esto lo voy a tildar, lo voy a comentar un ratito, para que no me moleste. Y
Para obtener la cadena, digamos, que fue seleccionada, qué cadena fue elegida, se hace de la siguiente manera. Vamos a guardar este valor en un string, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? El objeto que traemos es de tipo object, entonces lo tengo que castear, ¿no? ¿Qué voy a tener que castear? Y, a ver, voy a tener que, primero agrego por supuesto para hacer el casteo, string, y lo llamo combobox.getSelected item, ¿no? Entonces, ahí. De esta manera obtengo el string, ¿no? Lo puedo guardar en una variable tipo string justamente, en un objeto. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a trabajar en base a él. ¿Qué tal si les decimos que al apretar el botón confirmar nos diga, ¿no? Bueno, tu nombre es, y tu nombre, y tu equipo seleccionado fue el equipo seleccionado. Vamos a hacer lo siguiente. Que nos confirme lo que acabamos de decir, digamos. Que nos muestre por pantalla esta confirmación. Vamos a decirle que vamos a guardar el otro string. En vez de el string de textfield, le vamos a poner nombre. Y vamos a llamar a textfield.getText. Porque yo tengo un text field creado aquí arriba, lo creé, ¿no? Tengo un text field que va a recibir el nombre del usuario. Y acá ya tengo entonces el nombre y el club seleccionado, ¿no? Acá en vez de valor vamos a cambiarle, vamos a poner el club para que sea un poquito más claro. Entonces, con estos dos valores, le voy a decir que me muestre en pantalla, que me diga, bueno, tu nombre es más nombre, ¿no? Más. Y tu equipo, tu club, es. Y vamos a ponerle más club, ¿no? Entonces me tiene que decir, tu nombre es el nombre que puse, como que pongo en el programa, y tu club es el club seleccionado en el combo box. A ver, vamos a ejecutar esto. Vamos, ingrese tu nombre, Fernando. Ingrese su club. No está ninguno de mi club acá, pero bueno, voy a poner River. Hago clic en confirmar y me figura tu nombre es Fernando y tu club es River. Si le cambio y le pongo Pedro, y en vez de River le pongo Chacarita, y hago clic en confirmar, tu nombre es Pedro y tu club es Chacarita. Entonces, de esta manera, y con este muy sencillo, pero muy sencillo código, podemos lograr este resultado. Vamos entonces al próximo componente a conocer. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de dos componentes en particular. Primero de los radio buttons y después de los checkbox. Eh, Primero, radio button. ¿Qué sucede? Vamos a suponer, vamos a hablar de un tercer caso, que es para el caso en que la selección de información, ¿no? De opciones, ¿no? Tiene que ser un poco más limitada, ¿no? Son muy poquitas, capaz que no sé, como que un combo box ya es demasiado, ¿no? Entonces podemos utilizar los radio buttons, ¿no? Acá en particular, por ejemplo, para elegir el estado civil, ¿no? Como vemos en esta imagen, ¿no? Soltero o casado, no hay muchos estados civiles. Entonces para esto está bueno utilizar los radio buttons. Que bueno, justamente en Swing los conocemos con J radio buttons. Estos elementos nos van a servir justamente para esto, para poder seleccionar una opción. Pero ¿qué pasa? Nosotros ahora vamos a crearlo por código, ¿no? Podemos ir generando los radio buttons, pero tenemos que agruparlos de alguna forma. Vamos a ver entonces un poquito en Eclipse cómo deberíamos hacer esto. Bien, entonces, una vez que ya estamos acá en Eclipse, simplemente lo que debemos hacer, estamos en el mismo proyecto que estábamos trabajando en el ejemplo anterior, nos vamos a diseño
Y vamos a agregar justamente estos dos combos. Vamos a agregar primero el label. Un label que va a ser de estado civil. Y vamos a estirarlo un poquito más. Y vamos a poner aquí, ingrese su estado civil. Muy bien, ahora, había dos estados civiles, soltero o casado, ¿no? Y podemos agregar. Aquí debajo tenemos en componentes, tenemos el radio button, lo seleccionamos y agregamos todo lo que queremos. Yo voy a agregar, para este caso voy a agregar dos, soltero o casado. Bien, vamos a... ¿Y ahora qué sucede? Si yo corro esto, fíjense, vamos a ejecutarlo. Si yo lo corro, ahora tenemos para seleccionar dos, ¿no? Pero fíjense que si yo hago clic, todavía no le puse texto nada, puedo seleccionar ambos, ¿no? Entonces esto no está tan bueno. La idea es uno u otro. Para que sea uno u otro los debemos agrupar. Vamos a hacer estas dos cosas primero. Vamos a primero cambiar el nombre, así se queda más claro. En texto le voy a poner aquí soltero, propiedades. Las propiedades del otro vamos a ponerle casado. Muy bien. Entonces, ahora vamos a agruparlos. Para agruparlos, en el PDF dice, bueno, tenemos que seleccionar a todos los radio buttons que queremos que sean parte de un grupo. Luego tenemos que hacer clic derecho. Tenemos que ir a Set Button Group y elegir New Standard, nuevo estándar. Y hacemos un clic. Y ahora ya está seleccionado, ya están formando parte del mismo. Si nos vamos a la parte del código, vemos aquí debajo el radio button y vemos cómo lo vamos agregando al button group, ¿no? Los dos radio button y el button group. Si ejecutamos esto, vamos a tener como resultado en la parte de ingreso estado civil, soltero, casado, y solamente se puede seleccionar uno, ¿no? Y de esta manera entonces podemos jugar con los radio buttons. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver cuál es la historia, ¿no? Con el siguiente componente, que va a ser los checkbox. Muy bien, entonces, los checkbox, a diferencia de los radio buttons, o la idea particular, es cuando hay también hay opciones, pero no es la idea que sean excluyentes, ¿no? Como que podamos seleccionar más de una, digamos. Esto también es por convención, ¿no? Cuando se seleccionan más de una suelen ser checkbox, y cuando se selecciona solamente una y no todas, una sola obligatoriamente, se trabaja con los radio buttons, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los checkbox. Los checkbox simplemente son muy similares a los radio buttons y van a tener el método isSelected para saber si realmente está seleccionado o no este checkbox, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, volvemos a nuestro programa, ya estamos aquí parados y vamos a agregarle simplemente dos checkbox para poder, para poder trabajar con los mismos. A ver, incluso vamos a agregar uno solito. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a bajar un poquito este para que se vea mejor. Ahí. Y vamos a decirle... Vamos a agregar un label que va a decir... A ver, voy a estirar un poquito. Ingrese su interés. Sus intereses. Que son varios. ¿No? Ingrese sus intereses. ¿Cuáles van a ser esos intereses? Y bueno, pueden ser varios. Vamos a ir a... Aquí debajo, nos vamos, seleccionamos el checkbox, ¿no? J checkbox. Y hacemos 1. Y hacemos 2. Y vamos a agregar un tercero aquí debajo. Por más que quede un poquito feito, no me importa. 3. ¿No? Son 3 intereses. En el primero va a ser
Vamos a poner el checkbox, va a ser música, ¿no? Este checkbox debería llamarse entonces checkbox música. En el segundo vamos a ponerle deportes. Y este va a ser entonces deportes. El nombre del checkbox va a ser también deportes. Y el tercero vamos a ponerle arte. Borramos el nombre del texto, arte. Y cambiamos también el nombre de la variable. Y le ponemos arte. De esta forma, si ejecutamos, vamos a ver está un poquito amontonado, no importa, los tres checkbox. La idea de los checkbox es que podamos tildar más de uno. Radio button es individual, checkbox pueden ser muchos más. Y podemos trabajar con el isSelected. Vamos a ver cómo funcionaría la parte del código entonces. Vamos a source y vamos aquí debajo. Vamos a suponer, aquí teníamos, ¿se acuerdan que habíamos hecho que nos mostraba en pantalla? ¿No? Nos mostraba en pantalla el nombre y el club que pertenecíamos cuando apretábamos clic en confirmar. Vamos a decir que, además de esto, ¿no? Después de que imprima, vamos a decirle que si vamos a preguntarle si el checkbox, ¿cómo se llamaba el checkbox del arte? Lo voy a copiar porque no me voy a acordar el nombre. Este mismo, checkbox arte. Vamos a decirle que si checkbox arte y selected, ¿no? Si está seleccionado el checkbox de arte, ¿qué va a tener que hacer? ¿No? Ven un segundito. Acá tenemos un ejemplo muy lindo. Qué bien que me pasó esto. Vamos a ver lo siguiente, a modo ilustrativo. Vieron que acá me está diciendo que no me reconoce. Qué bien que me haya pasado ahora, qué bien. No me está reconociendo la variable. Me dice, che, chabón, no existe la variable que estás usando. Esto pasa porque yo acá estoy trabajando, ¿no? Dentro de otro ámbito. Entonces, dentro de lo que va a ser después vamos a ver un poquito qué quiere decir esto. No quiero adelantar contenido. Lo único que quiero decirles es que todas las variables que estén declaradas de manera local en este método, en el método initialize, todas las variables locales de allí no se van a reconocer dentro de los eventos. Atención con esto. Entonces, para que el evento del botón reconozca la variable, la misma tiene que estar instanciada arriba de todo y tiene que estar como atributo, digamos, de alguna forma podríamos decirlo, de la clase. Entonces, no me está reconociendo checkbox, me dice, esto checkbox arte, no existe esta variable, no la conozco, es local y yo no la conozco, entonces le tengo que declarar de manera como atributo arriba. Vamos a, simplemente hacemos este cambio, miren, aquí en la variable de arte, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar este textito simplemente, no la voy a declarar aquí, voy a borrar la declaración, que simplemente me queda acá. Pero esto tiene que estar en algún lado instanciado. Bueno, me voy a ir arriba, los atributos, y voy a generar un nuevo atributo. Que se va a llamar, justamente un checkbox, se va a llamar el mismo nombre. Entonces de esta forma, como está como atributo, si volvemos a la parte del evento del botón, sí, ya me lo reconoce, ¿no? Simplemente eso, qué bien que me pasó ahora para así lo podían ver y se ahorran varios dolores de cabeza. Entonces le decimos que si está seleccionado, si está marcado el checkbox arte, vas a hacer lo siguiente. Lo que vas a hacer es, me vas a recomendar que me estudie arte, no sé, que me anote en una carrera de arte, qué sé yo. Voy a decir, bueno, te recomiendo que estudies teatro. Quiero que me muestre en pantalla eso. Simplemente para ver si funciona esto de que está seleccionado. Bien. Corremos entonces. Hacemos ejecutar. Bueno, ingreso mi nombre, Fernando. De Boca, soltero. Y me gusta el arte. Confirmar. Tu nombre es Fernando y tu club es Boca. Te recomiendo que estudies teatro. ¿No? Bueno, si tildo teatro y pongo de vuelta, tu nombre es Fernando y no me recomienda que estudie teatro.
¿Se entiende? Entonces, simplemente de esta manera podemos utilizar los checkbox y los radio button. Vamos entonces a continuar con el siguiente. Muy bien, vamos a hablar ahora de otro tipo de controles para poder almacenar y por supuesto jugar con la información. Esto vamos a conocer entonces las tablas. Con las tablas, ¿no? Básicamente podemos visualizar conjuntos de datos de una forma quizás más dinámica y mucho más cómoda, ¿no? Es una de las formas más principales, digamos, que se suelen usar con Windows Builder para mostrar información al usuario. Una cosa es recibir información del usuario y otra cosa es mostrársela, ¿no? Para poder trabajar con las host tables no es muy difícil, no es muy complicado. Acá podemos ver algunas líneas de código que ahora ya mismo vamos a poder poner en práctica. Pero simplemente está presente la idea de el modelo, el table model, ¿no? ¿Quién va a ser el encargado de justamente, valiendo la redundancia, modelar lo que va a ser nuestra información, ¿no? La información que va a contener la tabla. Este concepto es muy similar a los conceptos de modelo que vimos en los controles anteriores. Siempre para estos casos trabajamos con modelos. Entonces, lo que nosotros hacemos es creamos un modelo, en este caso un default table model, ¿no? Le ingresamos las columnas con el método addColumn, ¿no? Y luego ingresamos las filas con toda la información. Una vez realizado esto, ya podemos setear el modelo en nuestra tabla. Vamos a verlo ahora directamente trabajando con código. Bien, entonces lo primero que hacemos es, como siempre, ya con un proyecto ya creado, creamos una nueva ventanita, ¿no? Nos vamos, como siempre, a New, ¿no? Y allí nos vamos a Other y buscamos la ventana en Windows Builder, ¿no? Siempre Application Windows, en este caso es Application Windows, quiero trabajar con eso. Y vamos a crear la nueva clase para nuestra ventana. Una vez que ya tenemos el nombre, finalizamos y ya tenemos nuestra clase. El código normal, el código de siempre por defecto cuando trabajamos con Windows Builder. Y ahora vamos a trabajar dentro del método de siempre, initialize. Vamos a la parte de diseño y vamos a agregar una tabla. Como siempre, primero hacemos el layout absoluto, absolute layout. Y luego sí ya podemos insertar nuestra tabla. La buscamos aquí en componentes, JTable y la insertamos. En mi caso lo voy a insertar en una punta para que sea mucho más cómoda su visualización. Una vez insertada la tabla, ya nos podemos ir de nuevo a la parte de código. Fíjense que aquí está ya el texto agregado, ¿no? Están las líneas de código, perdón, agregadas con respecto a la tabla, con las dimensiones ya seteadas. Tienen que acordarse siempre de cambiar las dimensiones. En mi caso, las dimensiones de mi tabla son 400 por 250. Ahora, ¿qué hacemos? Primero creamos el modelo de la tabla con un default table model, ¿no? Instanciamos la nueva clase, importamos todo lo que haya que importar, como siempre, como cada proyecto que construimos con Java, y luego ya podemos comenzar a agregar las columnas, ¿no? Para agregar las columnas, lo que debemos hacer es, como habíamos dicho anteriormente, tenemos que trabajar con el modelo, ¿no? Para esto vamos a llamar al modelo, ¿no? Con el método, voy a agregar un poquito, con el método addColumn, ¿no? El método addColumn que justamente va a servir para agregar nuevas columnas en nuestra tabla. Entonces llamamos a addColumn y como argumento vamos a poner, en este caso, el DNI, porque la primera columna quiero que se llame DNI. El argumento, que debe ser una string, va a ser el nombre de la columna. Ojo con eso, no es la información, sino simplemente el nombre de la columna. Agregamos tres columnas, en el primer caso DNI, en el segundo caso agregamos el nombre y en el tercer caso vamos a agregar eh,
la dirección, la localidad, el domicilio, mejor dicho, y ya tenemos nuestras tres columnitas creadas. Pero ¿qué sucede? Todavía no tenemos ninguna información, simplemente creamos los nombres de las columnas. Ahora lo que deberíamos, creamos las columnas con sus respectivos nombres. Ahora lo que deberíamos hacer es agregar las filas, ¿no? En las filas sí, en las filas sí debemos poner la información, digamos, la info que va a tener cada una, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, simplemente llamamos a add row, ¿no? Para agregar una fila dentro de nuestro modelo. Y la fila va a estar compuesta de lo siguiente. Para la fila, lo que vamos a hacer es crear un array de tipo string, ¿no? Con la siguiente información. Va a tener algunos elementos. La cantidad de elementos de cadenas que va a contener van a ser la cantidad de columnas, ¿no? Es decir, en este caso, como son tres columnas, va a tener tres elementos. ¿Qué va a ir en el primer elemento? El primer elemento va a ser la información que corresponde al DNI. Entonces, como la primera columna es DNI, como primer argumento voy a agregar un DNI, en este caso aleatorio, no sé si es un DNI incluso, agrego algunos números. Segundo caso es el nombre, entonces vamos a agregar un nombre, ¿no? Y como tercer argumento vamos a agregar un domicilio también, ¿no? Y de esta manera ya ingresamos información de lo que va a ser la primer fila, ¿no? Ahora, si queremos seguir agregando filas, tenemos que simplemente repetir el mismo procedimiento. Este procedimiento va a ser en forma consecutiva. La segunda fila que yo agregue va a ser justamente por código, ¿no? En la tabla también va a ser la segunda. Agregamos una vez más otra fila, ¿no? Esta va a ser, insisto, exactamente igual, ¿no? Va a constar con tres elementos, tres cadenas, y en cada una voy a ingresar la misma información. Vamos a agregar una más también, así tenemos tres columnas y tres filas y podemos jugar con ellas. Vamos a agregar los valores, ¿no? En este caso son aleatorios, son inventados, no tengo, no hay nada en particular. En otro caso quizás podría ser algo mucho más específico. Agregamos el DNI, agregamos también los nombres y el domicilio y lo hacemos para las dos filas restantes. Agregamos entonces el último valor para la última fila. Así ya tenemos todo completito. Y una vez realizado esto, ya podemos incorporar al final, ¿no? Podemos incorporar lo que va a ser el modelo en nuestra tabla. Para esto simplemente llamamos a la última instrucción, que es la misma que aparece en el PDF, ¿no? Que nos va a permitir poder incorporar nuestro modelo a la tabla. Llamamos a table.setModel, que es este método que utilizamos, y como argumento ponemos el modelo que creamos ya seteado. Entonces, ahora, si nosotros corremos, ejecutamos, digamos, el programa con todo este nuevo código, vamos a poder visualizar la tabla correspondiente con los datos, ¿no? De esta forma, muy sencillo, fíjense que es muy sencillo, no es tan complicado. Quizás al principio parece difícil, pero no lo es. Ya podemos crear nuestra tablita con toda nuestra información. Ahora, fíjense que los nombres de las columnas no aparecen, ¿no? Por defecto, los nombres de las columnas no aparecen. Para poder agregar los nombres de las columnas, debemos ir de nuevo a diseño, ¿no? Y en la tabla vamos a hacer clic derecho, ¿no? Como lo indica también en la presentación. Vamos a ir a la opción Surround With y vamos a elegir la parte de el J-Scroll Paint. Vamos a elegir J-Scroll Paint para poder incorporarlo, ¿no? A nuestra tabla. De esta forma,
Ahora, ya con el J-Scroll Paint incorporado, al ejecutar, sí, ya vamos a ver los nombres. Una cosita en particular que no quise interrumpir ni cortar en este video, es que a veces cuando jugamos con código y con la paleta de diseño, quizás los elementos se pueden mover solos, ¿no? Esto es algo muy particular de Windows Builder. eh, Presten atención si llega a ocurrir esto. Ahora yo tengo que moverlo para que pueda funcionar como estaba bien, poner de vuelta el set model al final. Puede pasar, no lo quise omitir ni cortar porque es algo que les va a pasar, así que presten atención con eso. Ahora sí, una vez que ejecutamos, ya podemos ver la tabla con los nombres de las columnas ya que se muestran. Bueno, vamos a ver, ya que vimos y jugamos un poco con código para para las tablas, para poder crear una, vamos a hablar un poquito de qué otras cosas podemos hacer con las tablas, ¿no? Esto también se los dejo a ustedes para que puedan ejercitar. Una vez que ahora ya vimos cómo poder trabajar con el código directamente en una tabla, los invito a que exploren todas estas nuevas configuraciones que podemos hacer. En primer lugar, podemos acceder y consultar los valores ingresados en las tablas, ¿no? Eh, Cosa necesaria, cosa muy necesaria, porque en este caso tenemos los valores de las tablas ya de forma hardcodeada, digamos, ¿no? Ya de forma predefinida sabemos el valor de la tabla en particular, de cada celda. Pero a veces los valores se modifican por acciones del usuario o por el mismo uso del programa en particular. Entonces a veces es necesario nosotros tener la posibilidad de consultar y de saber cuál es el contenido de las celdas en particular, cuáles son los valores. Entonces, ¿podemos consultar los valores? Sí, podemos. ¿Cómo? De la siguiente forma como lo vemos aquí en el código. Para poder hacer esto siempre trabajamos también con el modelo. Debemos primero tomar el modelo, como lo vemos aquí con esta primera instrucción, instanciando la clase de table model, ¿no? Ya guardamos el modelo dentro de una variable, ¿no? Y después sí podemos tomar lo que va a ser el valor de una fila en particular, ¿no? Entonces, este valor va a ser en particular, tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque va a ser un object. Entonces, si yo quiero pedir cuál es el valor, ¿no? En este caso el string, tengo que, por supuesto, primero castearlo string, ¿no? Llamamos a model.getValue, getValueAt, y como argumento ponemos fila y columna. De esa manera vamos a obtener el valor. Si queremos hacer lo contrario, digamos, si yo lo que quiero hacer es setear el valor de una celda en particular, lo que debo llamar es llamar al modelo también de la misma manera, instanciarlo y llamarlo, y en vez de getValueAt, vamos a llamar a setValueAt, donde el primer argumento es el valor que queremos ingresar y los otros dos van a ser fila y columna donde queremos que se ingrese o que se reemplace. Entonces, de esta forma, ¿no? Ya podemos jugar con las tablas. Otra cosa que podemos hacer es modificar el aspecto visual de las tablas, es decir, cómo se van a los atributos, ¿no? De la manera en que se ve la tabla. Para esto utilizamos una clase llamada TableCellRender, la cual nos va a permitir hacer estas modificaciones. Recuerden, siempre en Windows Builder a veces es necesario trabajar con alguna clase en particular. Cuando queremos tratar con datos, utilizamos el modelo de la tabla. Cuando queremos hablar de características, utilizamos el TableCellRender. ¿Cómo utilizamos esto? Vamos a poner, acá vemos un primer ejemplo de cómo centrar la primera columna de la tabla. Lo que debemos hacer es, por supuesto, crear un default TableCellRender, ¿no? El cual lo vamos a asignar en una variable. Y a este TableCellRender, que en este caso se llama DTCR, le vamos a aplicar el cambio, ¿no? A este le asignamos, en este caso, la alineación, lo centramos, ¿no? Con la llamada setHorizontalAlignment, ¿no? Con esta instrucción lo centramos. Y después, sí,
Una vez que ya modificamos el table cell render, lo tenemos que aplicar, ¿no? Setear, digamos, en nuestra columna. Debemos primero tomar la columna. Bueno, como debemos tomar la columna, vamos a llamar a table column, ¿no? Y vamos a pedirle de nuestro modelo la columna que queremos modificar. En este caso, la columna número 0. Una vez que tengo guardada la columna, en este caso en la variable call, ahí sí ya le puedo setear el cell render, llamando justamente al método call.cellRender y poniendo como argumento justamente el default table cell render, que es el que modificamos, ¿no? Para que haga el cambio. A ver, ¿parece un poco voltero? Sí, parece un poco voltero, pero insisto que con simplemente haciéndolo una o dos veces van a ver que después ya sale muy sencillo. Es un tratamiento muy similar al que realizamos con el modelo. Acá vamos a encontrar muchas clases nuevas, ¿no? Acá estamos viendo muchas clases nuevas, ¿no? Que son propias, por supuesto, de todas de Swing, ¿no? En ese sentido no hay que asustarse por esto. Otros cambios que podemos hacer con respecto a las tablas con Table Cell Render va a ser aquellos relacionados con el aspecto, por ejemplo, el color, ¿no? Para modificar el color, fíjense que el tratamiento va a ser muy similar. Por supuesto, como siempre, generamos el default Table Cell Render. A este mismo lo guardamos dentro de una variable. Y a este es el que le aplicamos todos los cambios. Los centramos con el método setHorizontalAlignment. Le damos un background y el foreground, ¿no? Donde cambiamos los colores. Y hacemos lo mismo. Traemos a la columna con el table getColumnModel, ¿no? Y el getColumn, en este caso la primera columna, la número 0. Y seteamos el render como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, fíjense, es lo mismo. Por un lado cambiamos el color. Por otro lado simplemente lo alineamos al centro. Y siempre terminamos de la misma manera. Por eso les invito a que jueguen con esto. Otra cosa que podemos hacer con las tablas es acceder al modelo de las columnas, ¿no? Y modificar atributos mismos de estas columnas. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos fijar el ancho de las columnas. Para esto, lo que tenemos que hacer es, acá directamente en este caso, no hace falta guardar en realidad ninguno en particular, pero acá fíjense que no estamos guardando, cuando llamamos al getColumnModel, no estamos guardándolo en una variable, sino que simplemente lo estamos llamando, ¿no? Entonces, primero, en primer lugar, ¿no? En la primera línea de código, acá queremos que no se pueda ajustar, que no se pueda modificar el tamaño. Entonces simplemente llamamos al método, a la tabla, ¿no? Con la tabla, llamamos a .setAutoResizeModel, mode, perdón, y ahí en este caso lo ponemos en off, con esta línea. Si yo quisiese darle una preferencia en el ancho a cada columna, debería hacerlo con las líneas que vemos aquí debajo, que es primero de la tabla, consulto la columna, hago la llamada para que me dé el modelo de la columna, pido la columna, en este caso la número 0, y llamo a .setPreferredWidth, ¿no? Que va a ser el largo preferente, el que yo quiero, el prefijo, ¿no? El predefinido, que va a ser en este caso de 40. Hago lo mismo con la columna número 1 y hago lo mismo con la columna número 2. Y de esta forma lo puedo setear para que no solamente no se mueva, sino que tenga un tamaño predefinido y siempre sea el mismo. Otras cositas que podemos hacer es agregar filas por medio de código, ¿no? Esto lo podemos hacer siempre que el modelo sea un default table model. Si no es un default table model, esto no se puede hacer, ¿no? Entonces, con estas líneas de código muy sencillas, podemos agregar nuevas columnas, ¿no? Insisto que lo prueben en Eclipse para que vean cómo se van agregando. Y si el usuario editó la tabla, por último, ¿no? Accediendo a su modelo de datos, también se pueden obtener los valores ingresados, ¿no? ¿Cómo? Llamando también al modelo de la tabla, ¿no? Vamos a hacer el getModel. Y una vez que llamamos al getModel, acá lo estamos haciendo directamente con un print, ¿no? Insisto, acá son diferentes formas en que lo podemos tomar, porque esto es un string. Y llamamos al getValueAt,
¿no? Con especificando fila y columna. Estas son algunas de las modificaciones que podemos hacer con las tablas. ¿Podemos hacer más? Sí, realmente podemos hacer muchas. Es por eso que es necesario que ustedes practiquen, ¿no? Y que jueguen un poco con las tablas para poder sacarle su máximo provecho. Veamos otras opciones para listas de datos. En particular, las tablas no siempre son la mejor alternativa para visualizar listas, ¿no? Esto quizás queremos simplemente mostrar una sola columna, ¿no? Y capaz que las tablas no están tan buenas. Entonces, una alternativa para esto son los JList, ¿no? Con un JList simplemente podemos hacer una especie de tabla, ¿no? Pero con una sola columna. Es mucho más sencillo. Y bueno, obviamente, como siempre, para que se muestre con una barra de desplazamiento, tendríamos que rodearla con un J-Scroll Paint, como lo habíamos visto anteriormente. Con respecto a la apertura de nuevos forms, ¿no? ¿Qué sucede? Es a veces habitual, ¿no? Justamente sucede, ¿no? Que debemos abrir un nuevo form desde el form principal o desde otros forms, ¿no? Digo, no simplemente trabajamos con una sola ventana, sino que nos manejamos de una u otra, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Para que podamos trabajar con diferentes forms, lo que debemos hacer es justamente generar nuevos JFrames dentro de lo que va a ser nuestro proyecto de Java, ¿no? Estos mismos, por supuesto, hay que crearlo con el constructor adecuado, ¿no? Que van a recibir parámetros definidos por el programador. Cuando nosotros creamos el frame, cuando creamos nuestra ventana, tenemos unos parámetros, quizás un constructor definido por defecto, ¿no? Y nosotros obviamente lo vamos a habituar a lo que van a ser nuestras necesidades. Aquí vemos el ejemplo en código, ¿no? De cómo sería la creación de otro frame, ¿no? Esto sería dentro de una clase. Fíjense que lo único que hacemos es siempre jugar con la propiedad de si está visible o no. Entonces, por cada frame nuevo que vamos a mostrar, no es que eliminamos el anterior o lo creamos en el momento, no. Lo que hacemos siempre es jugar de si está visible o no lo está. ¿Podemos eliminar un frame? Sí, podemos hacer lo que queremos, pero lo mejor siempre es jugar con los estados de visibilidad o de no visibilidad. Y esto de jugar con estado de visibilidad y no visibilidad va a ser propio no solamente de los frames, sino de de los componentes en general. Y la comunicación entre estos frames, comunicación en el sentido de poder abrirlo, poder cerrarlo, ¿no? U otro tipo de comunicación también, para enviar datos, siempre se puede dar, por un lado, por medio de métodos públicos, ¿no? Algún método público de la clase en particular que abra, que dé por visible otro frame, o haciendo una referencia al frame llamador, ¿no? Simplemente pasando una referencia y de esa forma avisarle, che, abrite, ¿no? Hacete visible y así podemos trabajarlo. Entonces, hay muchas maneras de hacer esto, ¿no? Y debemos adecuarnos, depende del proyecto que queremos realizar, cuál va a ser la mejor. Hablemos un poco sobre la apertura de diálogos. Un diálogo, o JDialog, o formodal, es aquella ventana que no se puede continuar hasta que no sea cerrada. Vieron que muchas veces aparecen estas ventanas en los programas eh, que nos dan un aviso en particular y hasta que nosotros no decidamos qué hacer, no se puede continuar trabajando, ¿no? Para poder generar este tipo de ventanas, lo que tenemos que hacer es trabajar justamente con esto, con los JDialogs, ¿no? Dentro de nuestro proyecto. En realidad hay varias formas, ¿no? De poder generar un JDialog. Podemos hacerlo, por supuesto, dentro de nuestros frames, ¿no? Podemos hacerlo
dentro del proyecto, como indica aquí, llamando al constructor que recibe el padre, ¿no? Y un boolean que indique si el diálogo es modal, ¿no? Eh, o también podemos generarlo directamente como una ventana nueva. Vamos a ver en este ejemplo cómo poder hacerlo. Acá estamos dentro ya de Eclipse, un proyecto ya creado, como siempre. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En nuestro programa, en nuestro paquete, vamos a crear un nuevo archivo, ¿no? No va a ser un proyecto de Java, no va a ser una clase. Vamos a ir a otros. Y dentro de Windows Builder, Swing Designer, Windows Builder, vamos a elegir la opción JDialog, ¿no? No es Application Windows, sino JDialog. Vamos a hacer clic en continuar. Vamos a ponerles un nombre en particular, ¿no? Para poder crear nuestro diálogo. Y una vez hecho esto, ahora fíjense, si yo corro, ¿no? Ya tengo el código generado, si yo lo corro, ya tengo, ¿no? Ahora por defecto el OK cancel, el JDialog creado, ¿no? Y puedo trabajar con él. Por ahora no puedo hacer nada porque no tienen acciones los botones, ¿no? Lo que yo debería hacer es simplemente voy a la paleta de diseño y bueno, y acá también puedo agregar todo lo que yo quiera, ¿no? Por supuesto, puedo agregar labels a modo de ejemplo, anunciando algo, avisando, dejando un mensaje en particular, ¿no? Esto lo puedo hacer. A ver, tomémoslo como un for normal, simplemente que tiene esta característica modal, ¿no? En la que debe hacerse algo, debe cerrarse de alguna manera para poder continuar. Y también, por supuesto, que voy a acomodar un poquito de texto, también por supuesto lo que podemos hacer es agregar acciones a los botones, ¿no? Para esto simplemente lo que hago es doble clic con el botón, como siempre, para la acción listener, y ahí mismo, una vez aquí en esta línea de código, ya puedo agregar qué acción o qué decisión tomar en el caso de hacer clic en OK o en todo caso en cancelar, digamos. Entonces, de esta manera tenemos nuestra ventanita, nuestro JDialog ya creado con Windows Builder. Muy bien, con respecto a los cuadros de diálogo, ¿no? A diferencia de los anteriores, la idea es mostrar justamente estas cosas, ¿no? Con los JOption Paint, es mostrar estos cuadros de diálogo con algún formato preespecificado, digamos. Lo bueno de estos tipos de cuadros, de estos tipos de ventanitas, digamos, es que no necesitamos generar otra clase, ¿no? Ni tampoco muchas líneas de código. La verdad que es demasiado sencillo. Es demasiado sencillo. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por supuesto, diferentes tipos de mensajitos que podemos llegar a dejar, ¿no? En este caso vamos a hacer un breve ejemplo, simplemente con el primero. Los animo a que los prueben, ¿no? Yo les voy a mostrar uno y los animo a ustedes a que vayan probando con el resto. Simplemente lo que debemos hacer, acá tenemos un proyecto ya creado, ¿no? Fíjense, acá lo corremos y simplemente es una ventanita, ¿no? Donde nos pide que ingresemos nuestro nombre, ¿no? Y un botón continuar. La idea, lo que vamos a hacer es que eh, detecte de alguna forma que nuestro programa se dé cuenta cuando ingresamos o no un nombre. Si no ingresamos ningún nombre, directamente nos va a avisar con una ventanita de diálogo que antes de continuar debemos completar nuestro nombre. Para esto lo que vamos a hacer, vamos a ir primero a diseño, vamos a darle una acción a nuestro botón continuar, ¿no? Vamos a agregar el Action Performance como hacemos siempre con doble clic. Y ahora una vez que estamos aquí, simplemente vamos a agregar este mensajito con una condición. ¿Cuál va a ser esta condición? Y la condición justamente es saber si el contenido del text field, ¿no? Con lo que ya aprendimos al principio de este video o antes de esta sección, tomamos el valor del text field, ¿no? Y le preguntamos si justamente está vacío. La manera de preguntar si está vacío es justamente comparar
con la cadena. Hacemos un equals, ¿no? Para comparar si esta cadena es vacía o si realmente hay un nombre ingresado, ¿no? Entonces hacemos un equals con eh, el texto, el texto de perteneciente al textfield utilizando getText, y después ahí decimos, bueno, si esta cadena está vacía, vamos a mostrar lo que va a ser el diálogo, ¿no? Entonces, vamos a escribir el mismo código que tenemos en la presentación. Fíjense que no hizo falta crear ninguna clase ni nada, simplemente vamos a llamar al método público perteneciente a JOptionPaint, ¿no? Que va a ser el show message dialog, ¿no? Justamente para poder dejar un mensajito, una advertencia al usuario, ¿no? Entonces, vamos a completar la línea de código necesaria para hacer esto. Con dos argumentos, como primer argumento vamos a poner el frame en el que estamos trabajando, y como segundo argumento vamos a agregar el, el texto que queremos dejar en pantalla, ¿no? La advertencia que queremos enviar en este caso. Entonces, escribimos en este caso, bueno, debe completar su nombre, ¿no? Para el caso en el que esté vacío. Y ahora vamos a probarlo. Hacemos, una vez que ya tenemos todo el textito, fíjense que es muy poquito. Hacemos ejecutar y ahora fíjense, vamos a aumentar un poquito acá. Una vez que vamos a probar, ingresamos, ¿no?, a la ventana ya, hacemos clic en continuar y nos avisa, debe completar con su nombre. Entonces, como está vacío, como no completé nada, me salta la advertencia. Si yo en todo caso decido escribirme el nombre y hago clic en continuar, no me va a decir nada. Ahora debería continuar el programa para una siguiente ventana, ¿no? Pero, como, vuelvo, insisto, si no pongo nada, de nuevo me dice que tengo que completar con mi nombre. Entonces, esta es una manera de jugar con los diálogos. Por otro lado, también podemos especificar un poco más estas consultas agregando hasta tres opciones, ¿no? Lo podemos hacer de la manera que lo vemos aquí con este código, ¿no? Simplemente agregando las opciones eh, las opciones para esta ventana. En este caso son tres: sí, por favor, no, gracias y cancelar. Y de esta manera voy a poder seleccionar, ¿no? Pero, insisto, simplemente probamos esto. Les invito a que lo prueben. Es muy sencillo, jueguen un rato. Así lo pueden incorporar en el desarrollo de sus proyectos. Por otro lado, cuando creamos las ventanas, la ventana principal, mejor dicho, de nuestro programa, es muy común, ¿no? Es muy común que tenga un menú principal y por supuesto una barra de herramientas. Por supuesto que esto va a depender del software, ¿no?, que queremos realizar, pero generalmente la ventana principal puede llegar a tener estos dos elementos. Para hacer esto, básicamente lo que debemos hacer es generar un menú, ¿no?, agregándolo al frame con la siguiente jerarquía, como lo podemos ver aquí. El menú principal, por un lado, está dado por un JMenuBar, ¿no?, un componente propio de Swing. Cada menú, ¿no?, tiene que tener, cada submenú perteneciente al menú bar tiene que tener es un JMenú. Y dentro, ¿no?, de un submenú, cada opción va a ser un JMenú ítem. Esta es la manera, digamos, de realizar esta jerarquía. Y un JMenú ítem en particular se va a comportar del mismo modo que un JButton, ¿no? Es decir, que va a estar asociado a un action listener, ¿no?, para que pueda generar una acción, digamos. Si estos menús tienen opciones que son chequeables, es decir, que se marcan, ¿no?, propias de los checkbox, tenemos que generar estos checkbox menú items, ¿no?, y setearlos, por supuesto, con la propiedad selected, que es común de los checkbox, digamos. No es nada nuevo ni nada raro. Y para generar una barra de herramientas, justamente, tenemos que usar el control JToolbar, ¿no?, y darles las dimensiones adecuadas. Todo esto lo podemos hacer, por supuesto, de diseño también o por código. En primer lugar, se van a agregar los componentes necesarios a nuestra barra, ¿no?, de herramientas, nuestra JToolbar.
En especial, por supuesto, JButtons, ¿no? Acá sí trabajamos con JButtons. Y bueno, por último, si no queremos que el usuario justamente modifique, ¿no? Vieron que a veces nosotros podemos estirar las ventanas, las barras. Si no queremos que eso se modifique, que quede estrictamente estático, tenemos que desactivar la propiedad floatable propio de, que lo podemos hacer, insisto, por código o directamente desde la paleta de diseño, ¿no? Tenemos que desactivar esta propiedad para que el usuario no pueda modificar ni la ubicación, ni llevarse la barrita a ningún lado, ni nada por el estilo. Bueno, y para finalizar algunos consejos generales. En primer lugar, es conveniente agregar los tooltips text a los controles, ¿no? Especialmente aquellos que son de la barra de tareas. ¿Cuáles son los tooltips text? Son estos que vemos aquí, ¿no? Que cuando nosotros posicionamos el puntero del mouse, aparece el cartelito, ¿no? Generalmente de color amarillo. Estos mismos se recomienda siempre utilizarlos. Por otro lado, también es habitual ordenar todos los controladores por medio, los controles, perdón, por medio de JPanels, ¿no? En primer lugar, con la propiedad border, la cual tiene muchísimas opciones para visualizar los paneles. Son estos que estamos viendo aquí. Fíjense que tenemos muchos diferentes tipos de bordes. Y por otro lado, el title border, ¿no? Que es básicamente nos genera, como vemos en la imagen también, un pequeño título, ¿no? En la parte superior de cada panel. Y por último, siempre, siempre, siempre todos estos panels se manejan con un frame, ¿no? Y siempre tienen que tener un absolute layout, o se recomienda, por supuesto, tener un absolute layout para poder organizar los controles por medio de coordenadas absolutas, ¿no? Y justamente como nosotros queramos y en la posición en la que nosotros queramos.